Hacemos un alto en el programa para saludar al portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues bien, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Te hemos visto este pasado fin de semana en el Nafarroa Oñez en Villava, que además el tiempo respetó, ¿no? Sí, estuvo una mañana muy agradable, un día en su conjunto muy agradable, pero la mañana especialmente, y la verdad que yo creo que son momentos bonitos, ¿no? No solo de reivindicación, sino también de encuentro, y muy bien. Y además te vemos haciendo alguna intervención en euskera últimamente, en los últimos meses. Sí, la verdad es que bueno, intentamos, ¿no?, el ir mejorando y avanzar, ¿no?, lo mismo que decimos para el euskera, y hacerlo también desde el punto de vista personal, y sacar, ¿no?, esos momentos también a lo largo de la semana para dedicarle a esas intervenciones. La verdad es que en ese sentido, bueno, pues yo creo que seguiremos avanzando. Imagino que fiestas como estas, momentos como estos, vienen bien para desconectar un poco, ¿no?, en estos momentos de la negociación presupuestaria. Bueno, es verdad que estamos en un momento clave, ¿no?, de la negociación presupuestaria muy avanzada. También es verdad que el anteproyecto ya está aquí en el Parlamento. Para eso pues ha habido que pasar diferentes fases, ¿no?, durante los últimos meses, que todas son públicas y son conocidas, y ahora pues estamos en una recta final. Pero es verdad que no solo en esa parte de las enmiendas, que quizá diríamos es la parte, dentro del grueso cuantitativo, la parte menor, pero es verdad que estamos todos los grupos políticos, yo creo, también muy atentos a la reforma fiscal, ¿no? Y Geroa Bai tiene claro que este momento también de acompañar los presupuestos tiene que ser acompañada con una reforma fiscal también valiente en ese sentido, y en eso también estamos. Una rebaja de la presión fiscal quizá para pues, las rentas medias y para los autónomos. Bueno, desde hace ya meses venimos poniendo encima de la mesa que había que debatir en torno a bueno, una mirada fiscal hacia esas rentas medias y bajas de la comunidad foral, de esas rentas del trabajo en ese sentido, y también con autónomos que están realmente pasándolo en momentos difíciles, ¿no?, también en esas rentas medias y bajas. Y yo creo que es el momento porque se dan dos condiciones muy importantes, que es, en primer lugar, creo que hay una disposición política a debatir sobre este asunto. Llevamos meses, la verdad, que intentando, ¿no?, llevar a ese debate, y dos, que es muy importante, hay una solvencia económica y unos números que acompañan los presupuestos para poder hacer esa mirada. Esta semana además leíamos en una entrevista que el presidente del Parlamento y compañero también de Geroa Bai decía que la negociación presupuestaria no había sido tan sencilla como años anteriores. Bueno, yo creo que es obvio y lo hemos hecho público, y también a nuestros propios compañeros dentro del Gobierno y también socios presupuestarios, que estamos en un momento clave, ¿no?, de la legislatura. Todo es así, estamos en un momento en el cual vamos a gestionar, o mejor dicho, a aprobar los últimos presupuestos que se van a poder gestionar en el conjunto del año, es decir, en el 2026. Ya de cara a 2027 estaremos en un año electoral, y por tanto dependerá, ¿no?, de los resultados electorales si se gestiona o quién va a gestionar ese presupuesto, pero sabemos que es un año clave, y en ese sentido, tanto en el momento político en el que estamos, ¿no?, en el que hay retos importantísimos, en donde tenemos un acuerdo programático que tiene bien tasado, ¿no?, en las cuestiones que tenemos que avanzar y acelerar. Creemos que era un momento de ser valientes en ese sentido. Yo creo que mi compañero seguro que hace referencia a que evidentemente ha habido esas negociaciones, porque todos somos conscientes del momento político en el que estamos. Con esta situación, no sé si tenéis la sensación en Geroa Bai que el Partido Socialista a veces quiere complacer más a EH Bildu que a los propios socios de gobierno. Mira, nosotros lo que tenemos claro es que tenemos un acuerdo programático, llevamos ya 10 años, ¿no?, 10 años, una década, siendo partícipes en el Gobierno de Navarra, desde aquel momento de cambio fundamental para la política navarra y también para la sociedad navarra, y lo que somos conscientes es que nuestro papel, el papel que tenemos dentro del Gobierno, es un papel de responsabilidad, pero también de dar pasos adelante en la gestión, y en ese sentido creemos que es importante que los partidos que estamos dentro del Gobierno lleguemos a acuerdos entre nosotros para luego buscar en el arco parlamentario la mayoría progresista. Pero ese es el orden, y Geroa Bai ha tenido que formar parte de distintas mayorías progresistas en los últimos 10 años. El Partido Socialista no estaba en los primeros 4 años en estas mayorías progresistas, ahora sí que está, y está liderando el Gobierno, y yo creo que el orden es muy claro. Estamos con responsabilidad de Gobierno, tenemos primero, además es que la propia naturalidad de las cosas, ¿no?, por ejemplo, en los presupuestos tenemos primero que dotar a los diferentes departamentos de sus necesidades y prioridades políticas, y por tanto de presupuesto, y luego buscar las mayorías en el ámbito progresista de aquí. Y yo creo que ese es el orden lógico de las cosas. Veíamos, por ejemplo, el tema del modelo T en Falces. Bueno, nosotros teníamos claro hace tiempo, no solo con Falces, ¿no?, con otras localidades también, pero en este año especialmente en Falces había una demanda de un importante número de familias
que evidentemente se han puesto en contacto con grupos políticos, somos de la zona, también conocemos a las personas y nos parecía fundamental dar respuesta a una cuestión que está recogida en el acuerdo programático. Una cuestión que es fundamental, que había que presupuestar y que Geroa Bai, y lo tengo que decir así, ha hecho un esfuerzo importante para que esté en el anteproyecto y que pueda tener la dotación presupuestaria necesaria para llevarse adelante. Pero no olvidemos que dar respuesta a 21 familias que están demandando el modelo de Enfalces es hacer cumplir el acuerdo programático que tenemos del principio de legislatura, que es atender esas demandas. Habrá otros casos seguramente que en los próximos meses podamos ir viendo en otras zonas y vamos a exigir con la misma contundencia ese cumplimiento. No sé, por ejemplo, si el Partido Socialista en estos asuntos de política lingüística es más reticente. Pues evidentemente cuando tenemos que exigir y priorizar, y es así en el acuerdo presupuestario, mejor dicho, que se incluya en el anteproyecto y insistir para que se incluya en el anteproyecto, pues evidentemente es que hay ciertas reticencias a hacerlo. Pero evidentemente para eso estamos también en el Gobierno, ¿no? Para superar esas reticencias de parte de nuestros socios y que las políticas del Gobierno dan una respuesta satisfactoria a una cuestión tan clara como es cumplir y dar respuesta a 21 familias, en este caso de Falces, para que puedan inscribir a sus hijos e hijas en el modelo de cuestión que se puede hacer en otras zonas de Navarra sin ninguna discusión. Otro departamento que gestiona también Geroa Bai es el Departamento de Salud. No sé cómo veis cómo está funcionando este departamento, porque las listas de espera parece que no terminan de bajar. Han bajado ahora un poco en septiembre, pero luego en cuanto hay días festivos, puentes, vacaciones, vuelven a subir. Evidentemente, y yo creo que has puesto el foco y la pregunta está muy bien realizada, han bajado en 3.000 personas en los últimos datos, una cuantía importante, pero es verdad que hay disfunciones en el sistema, ¿no? Afectadas pues, bien sea por el calendario, bien sea por la propia reestructuración que requiere el sistema y ahí va a ser importante no solo valentía por parte de Geroa Bai, en este caso, que ya yo creo que es importante la valentía a la hora de gestionar un tema tan importante como es la salud, con una población cambiante, cada vez más envejecida, con una cartera de servicios sanitarios muy amplia y que requiere de mucho esfuerzo de gestión y también presupuestario, sino que desde el principio tenemos todos y todas detectadas que hay que hacer cambios estructurales y esos cambios estructurales el departamento los está trabajando, pero también requieren de mayorías parlamentarias. Este año además sumas un nuevo trabajo y es que eres el portavoz de Geroa Bai en la Comisión de Investigación. ¿Cómo estás viendo estas primeras comparecencias? Bueno, pues lo que se constata seguro de esta comisión de investigación es el acierto que tuvimos desde Geroa Bai a la hora de proponer el orden de las cosas. Hubo bastante discusión también con esto, hay que recordarlo a lo largo de las previas del verano y luego a la hora de debate público de por dónde había que empezar esta comisión de investigación, y para nosotros era clave empezar por la adjudicación de los túneles de Belate, básicamente porque creemos que hay que despejar cualquier duda y así creemos que hay que ponerlo encima de la mesa respecto a la gestión del Gobierno, y es la obra en la que está centrándose la derecha en estos momentos para desgastar al Gobierno actual, y en ese sentido nos parecía importante empezar por ahí y empezar el orden de comparecencias tal y como ha sido. Yo creo que ha sido bastante determinante también, ¿no? Poner el foco en las dos personas, vamos a decirlo de alguna forma, tanto el presidente como el secretario, que más habían discutido, no digo públicamente, sino en el seno de la propia adjudicación, pues el propio procedimiento. Yo creo que ha sido un acierto, y a partir de ahí veremos, ¿no?, qué más conclusiones podemos sacar de las diferentes comparecencias, pero yo creo que bueno, ha sido un acierto el plan de trabajo aprobado, el orden, y como digo, queda mucho todavía de esta comisión de investigación, pero desde luego de momento pues lo que vemos es diferentes visiones de cómo se tiene que realizar una adjudicación más allá de posibles casos de corrupción, que eso es otro tema. ¿Confiáis plenamente entonces en que no ha habido ilegalidades en este asunto, en el de los túneles de Belate? Si ha habido o no ilegalidades, además en la comisión de investigación no sé si va a ser el sitio, creo que no es el sitio donde se van a suscitar, ¿no?, de alguna forma. Serán en su caso los tribunales y las investigaciones policiales, que por cierto hoy conocíamos que el foco de la investigación de la Guardia Civil sigue siendo el Ministerio y no tiene nada que ver con adjudicaciones en Navarra. En cualquier caso, nos parece importante, visto el momento político y también la alarma social que producen los casos de corrupción, que despejemos cualquier duda. Y para eso la comisión de investigación sí creo que puede ser productiva. Vamos a hablar también de Geroa Bai, porque tú eres desde hace unos meses el secretario general de Geroa Social Verdes, también el líder de Geroa Bai en este Parlamento de Navarra. ¿En qué momento está Geroa Bai? Porque hablábamos del PSN, de EH Bildu,
¿En qué momento está Geroa y qué quiere ser en 2027? Bueno, yo creo que Geroa está pues en un momento, está muy centrado en el momento político que estamos viviendo, que es en el de sacar adelante aquellos compromisos que tenemos con nuestros socios, pero con el conjunto de la ciudadanía. Como digo, estamos en unos meses claves de aquí a final de año para sacar esos últimos presupuestos completos de la legislatura, y yo creo que esa es la prioridad de Geroa, ¿no? Y en ese sentido todos, es evidente que yo creo que una vez pasemos estos retos, que no es menor, el intentar sacar unos presupuestos, no solo los presupuestos, porque parece que ya vienen dados, ¿no?, durante los 10 últimos años, que haya presupuestos en Navarra. Venimos de un momento en el que no hubo durante varios años presupuestos. No solo es una cuestión de que haya presupuestos, sino de que reflejen las prioridades políticas. En ese camino estamos trabajando y todavía quedan cosas por ultimar, y sobre todo que sean los presupuestos que den respuestas, como digo, a los retos que tenemos acordados y tasados en muchos de los casos, y otros nuevos que puedan surgir, que seguro que los hay, ¿no? y que dependen del contexto más allá del actual. En ese sentido estamos centrados en eso, y de cara a 2027 pues tiempo habrá, una vez que hayamos encarrilado todo lo que tenemos pendiente por trabajar, para pensar en 2027, pero evidentemente la mirada de Geroa es una mirada que pretende para Navarra dar los resortes importantes para seguir con una estabilidad, con unas certezas, con una solvencia también desde el punto de vista presupuestario y económico, y evidentemente sin dejar de mirar a que hay problemas evidentes que seguramente tendremos que seguir abordando. Pero supongo que habrá alguna reflexión interna, más sobre todo porque en las últimas convocatorias electorales y las últimas encuestas van hacia la baja a Geroa. ¿Quién le está quitando el espacio a Geroa? Bueno, está claro que Geroa surgió en un momento político tuvo un gran respaldo en un momento político muy importante, lideró ese cambio. Yo creo que la sociedad navarra reclamaba ese cambio después de 20 años de gobiernos de UPN, de la derecha, también de momentos complejos, ¿no?, desde el punto de vista social y económico. Había que revertir aquella situación. Yo creo que Geroa capitalizó todo aquello, y desde entonces estamos tomando un papel que yo creo que es bastante responsable y que está dando como resultado, como digo, esa estabilidad. Evidentemente a todos, ¿no?, nos gusta que conseguir los mejores resultados electorales posibles, y en eso desde luego vamos a trabajar, pero sin hacer pero siendo conscientes que el papel de Geroa en estos últimos años ha sido fundamental. Evidentemente también estar en el gobierno en otras cuestiones puede desgastar, y tomar decisiones valientes o ponerse, vamos a decir, delante de la gestión del gobierno, pues a veces también puede llegar a desgastar. Has nombrado UPN, ¿veis posible un acercamiento a los regionalistas? Lo digo porque la presidenta, Cristina Ibarrola, ha nombrado varias veces a Geroa, os ha hecho varios guiños. Bueno, yo UPN, si miramos la hemeroteca de los últimos meses, creo que ha hecho diferentes guiños, y también ha tratado a Geroa pues de forma, bueno, vamos a decir, no agradable durante muchas más veces que guiños que ha hecho. También decir que Cristina Ibarrola llegó a hablar también de posibles pactos con Contigo Surekin, que muchas veces también en el relato, ¿no?, de las cosas se intenta remarcar unas posturas y no otras. Yo sé lo que Geroa lleva haciendo 10 años y lo que Geroa aspira a seguir haciendo, que es fomentar una Navarra plural, una Navarra progresista, y en ese papel es el que vamos a tener tanto en el Gobierno de Navarra como en los diferentes ayuntamientos. No es Geroa la que habitualmente, o mejor dicho, no es Geroa la que acaba pactando con la derecha, ni en el Gobierno ni en los ayuntamientos, y en ese papel creo que todos tienen claro dónde vamos a estar. Más allá de que en el día a día del Parlamento, en cuestiones puntuales o momentos puntuales, haya votaciones, mociones, iniciativas en las que se coincida, pero si miramos los datos, se coincide entre muchos grupos parlamentarios, ¿no? También UPN coincide a veces con Euskal Herria Bildu para sacar cosas adelante. Eso es la lógica democrática y parlamentaria. ¿Y cómo es gestionar una coalición con 3 formaciones? Porque recordemos que Geroa tiene en su seno a Geroa Social Verdes, al Partido Nacionalista Vasco y a Tarrabia Taldea. ¿Cómo es ese juego? Pues empezando por casa, tenemos que reconocer nuestra propia pluralidad, el llegar a tasar los acuerdos, y ese bagaje de tener que hacerlo en casa, pues evidentemente yo creo que también sirve, ¿no?, para llevarlo al conjunto de la coalición de gobierno. Pues evidentemente tenemos nuestros órganos de decisión, tenemos nuestras reuniones constantes, no solo en el grupo parlamentario, sino a nivel general en nuestras, como digo, en nuestros
propios órganos de decisión y compartiendo los temas y buscando los puntos de encuentro, ¿no? Que es de lo que se trata para buscar mayorías. Estamos en una comunidad, en la Comunidad Foral de Navarra, que es absolutamente plural y empezando por casa y yendo hasta el propio gobierno. Casi estamos acabando ya esta entrevista, pero bueno, me imagino que estarás al corriente del robo de la semana en el Museo del Louvre de París, que ha sido casi un robo de película, ¿no? La verdad es que sorprende, ¿no? Porque incluso supera algunas de las películas, ¿no? Hablaban que uno de los grandes robos fue el de la Gioconda en 1910, que recuerdo, ¿no? Pero a día de hoy, ¿no? Que se pueda llevar adelante semejante operación, pues resulta llamativo, cuando además, menos, ¿no? a la luz del día, decíamos que era un robo de película. No sé cuál es la última película que ha visto Pablo Azcona o que nos recomienda. Pues mira, la última película que he visto la vi el sábado y la vi y la echaron en La 2, a cambio de nada, de Nadir Guzmán, y me gustó mucho porque era una película que hablaba, bueno, precisamente era de un adolescente, ¿no? Que tenía problemas por la separación de sus padres, pero hablaba de una comunicación intergeneracional, ¿no? Iba desde este chico que tendría unos 14 años hasta una persona mayor. Me gustó mucho, fue este pasado sábado, o sea que la recomiendo. Pues con esa recomendación nos quedamos. Pablo Azcona, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros.